Bienvenidos a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Yo soy y estoy aquí, como siempre, para traerles la última bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento. Y vaya que esta es gorda, jugosa y absolutamente irresistible para cualquier fan de las telenovelas turcas y, en especial, de nuestro Galu, N consentido, Can Yaman. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por internet como un torbellino, un rumor que se ha convertido casi en una certeza y que, si es verdad, podrá cambiar el rumbo de la carrera de Can Yaman para siempre. ¿De qué copyright estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de una lluvia de millones y millones que Can Yaman ha recibido de un benefactor misterioso. Lo escucharon bien. Un benefactor, alguien que ha decidido invertir una suma considerable de dinero en la carrera del actor. La pregunta que nos hacemos todos, y que vamos a intentar responder juntos en este vídeo, es, ¿qué copyright N es esta persona? ¿Les son sus motivos? ¿Y qué copyright significa esto para el futuro de Can Yaman? Pero antes de sumergirnos en este misterio, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismes jugosos y las noticias del espectáculo, por favor, do copyright le clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora vamos al grano. Can Yaman, el actor turco que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N con su sonrisa encantadora, su carisma arrollador y sus abdominales de acero, ha estado en la mira de todos desde que saltó superíndice 3 a la fama con series como Erken Zikway y Dolunay. Su talento, su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y su dedicación superíndice 3N al trabajo lo han convertido en uno de los actores populares y cotizados del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama también copyright N trae consigo rumores, especulaciones y noticias, algunas verdaderas y otras no tanto. En este caso, la noticia de que Can Yaman ha recibido millones de un benefactor misterioso ha generado un gran revuelo. Y es que, seamos honestos, a Q Copyright N no le intriga saber Q Copyright N es detrás de esta generosa inversión superíndice 3N. ¿Q Copyright busca esta persona a cambio? ¿Es un fan enamorado? ¿Un productor visionario? ¿O hay algo ese oscuro detrás de todo esto? Las teorías que circulan en internet son de lo variadas. Algunos dicen que se trata de un jeque con diéresis rave fascinado por el talento de Can Yaman, que quiere convertirlo en una estrella internacional de la talla de Brad Pitt o George Clooney. Otros aseguran que es una empresaria poderosa, una mujer de negocios con olfato para los talentos, que ve en Can Yaman un diamante en bruto con un potencial ilimitado. Y también copyright N los que creen que se trata de un amigo cercano, un confidente que ha estado apoyando la carrera de Can Yaman desde sus inicios y que ahora, con los recursos necesarios, ha decidido darle un empuje superíndice 3N definitivo. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que la información superíndice 3N oficial es escasa. El propio Can Yaman no ha confirmado ni negado la noticia, lo que ha contribuido a alimentar a los rumores. Su representante se ha limitado a decir que Can Yaman estuvo enfocado en sus proyectos actuales y que no tiene tiempo para comentar chismes. Una respuesta bastante evasiva, ¿no les parece? Sin embargo, varias fuentes cercanas al actor han filtrado información superíndice 3N que parece confirmar la existencia de este benefactor. Se dice que la inversión superíndice 3N se utilizará para financiar nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y que Can Yaman tendrá la libertad de elegir los roles que le interesen. Esto podrá significar que lo veremos en películas de Hollywood, en series de plataformas de streaming internacionales o incluso dirigiendo sus propios proyectos. Imagúnense las posibilidades. Can Yaman protagonizando una película de acción superíndice 3N junto a Dwayne The Rock Johnson, o interpretando a un villano carismático en una serie de Netflix. Sería increíble. Pero ese ayu de las especulaciones, lo importante es que esta inversión superíndice 3N podrá abrirle las puertas a Can Yaman a un mercado mucho amplio y consolidar su carrera como una estrella internacional. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué copyright N es este benefactor misterioso? Aquí es donde las cosas se ponen aún interesantes.
He estado investigando a fondo, buscando pistas en entrevistas, redes sociales y foros de fans, y he llegado a algunas conclusiones. Bueno, digamos que tengo algunas teorías que quiero compartir con ustedes. La primera teoría, y la más popular, es que se trata de un productor de cine o televisión superíndice 3N. Alguien con experiencia en la industria, que ha visto el potencial de Kanyaman y que está dispuesto a invertir en con diéresis copyright L para obtener beneficios a largo plazo. Esta teoría tiene sentido, ya que un productor podrá ofrecerle a Kanyaman roles interesantes, proyectos desafiantes y la oportunidad de trabajar con directores y actores de renombre. Además, un productor tendrá los contactos y los recursos necesarios para promocionar la carrera de Kanyaman a nivel internacional. Profundicemos un poco más en esta teoría. ¿Qué copyright tipo de productor podrá estar interesado en Kanyaman? Podrá ser un productor independiente, buscando un rostro fresco para lanzar una nueva franquicia. O podrá ser un productor de un estudio importante con la capacidad de darle a Kanyaman una plataforma global. Quizás incluso un productor que ha trabajado con diéresis copyright cito con actores turcos en el pasado y ve en Kanyaman un potencial a largo plazo. Pensemos por ejemplo en un productor como Timur Sapka +, conocido por su trabajo en Mutesem Yucia +L, quien podrá buscar una nueva estrella turca para conquistar mercados internacionales. El nombre es solo una especulación, pero el perfil podrá encajar. La segunda teoría, un poco más romántica, es que se trata de una fan enamorada. Una mujer adinerada que ha quedado cautivada por el encanto de Kanyaman y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para verlo triunfar. Esta teoría, aunque suena un poco descabellada, no es del todo imposible. Hemos visto casos de fans obsesionados que han llegado a extremos para estar cerca de sus ídolos. Sin embargo, esta teoría tiene una falla importante. ¿Por qué copyright esta fan se mantendrá en el anonimato? Si realmente estuviera enamorada de Kanyaman, ¿no querrá revelarle sus sentimientos? Pero, ojo a Q. No descartemos por completo la posibilidad de una fan enamorada. Podrá ser una admiradora que por timidez, discreción superíndice 3N o incluso por miedo al rechazo, prefiere mantenerse en las sombras. Quizás esta persona considera que lo importante es el bienestar y el con diéresis copyright cito de Kanyaman, y que su identidad no es relevante. O tal vez, incluso quiere evitar ser etiquetada como una fan obsesionada y prefiere contribuir de manera a un superíndice 3 Nima. En el mundo de la Faru, Dular, todo es posible. Imaginemos una heredera de una fortuna familiar que decide invertir parte de su patrimonio en el desarrollo de una joven promesa que además, le ha robado el corazón superíndice 3N. Será digno de una telenovela. La tercera teoría, y la que personalmente me parece muy probable, es que se trata de un familiar o amigo cercano. Alguien que conoce a Kanyaman desde hace mucho tiempo, que cree en su talento y que quiere ayudarlo a alcanzar sus sueños +. Esta teoría tiene la ventaja de que explica el anonimato del benefactor. Si se trata de un familiar o amigo cercano, es posible que no quiera llamar la atención superíndice 3N sobre su mismo, y que simplemente quiera apoyar a Kanyaman en silencio. Además, un familiar o amigo cercano tendrá la confianza de Kanyaman y podrá ofrecerle consejos y apoyo incondicional. Pensemos en un amigo de la infancia, alguien que ha compartido su +os y aspiraciones con Kanyaman desde sus primeros pasos en el mundo de la actuación superíndice 3N. Un confidente que ha visto de cerca sus sacrificios y su dedicación superíndice 3N. Un amigo que ahora con una posición superíndice 3N con un superíndice 3 mica su superíndice 3 lida, decide invertir en el talento de su camarada para ayudarlo a alcanzar la cima. O quizás un túo lejano, un hombre de negocios exitoso que siempre ha creído en el potencial de Kanyaman y que ve en esta inversión superíndice 3N una oportunidad de legado familiar. La figura del mentor silencioso, del apoyo incondicional que opera desde las sombras, encaja perfectamente con esta teoría. Por supuesto, estas son solo teorías. La verdad es que no sabemos con certeza que copyright N es el benefactor misterioso de Kanyaman. Pero lo que sí sabemos es que esta inversión superíndice 3N podrá cambiar su vida para siempre. Y como fans, no podemos esperar a ver qué copyright le depara el futuro a nuestro Galu N turco favorito. Independientemente de que copyright N sea el benefactor y CU le sean sus motivos, lo cierto es que Kanyaman tiene ahora una oportunidad única para demostrar su talento y consolidar su carrera como una estrella internacional.
Esperemos que sepa aprovechar al máximo esta oportunidad y que nos siga deleitando con su actuación superíndice 3N en los aún más menos os venideros. Y hablando de futuro, también copyright N es importante mencionar los proyectos actuales de Can Yaman. Como saben, el actor ha estado trabajando arduamente en diferentes series y películas, tanto en Turquía como en Italia. Su compromiso con su trabajo es innegable y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N se refleja en cada uno de sus personajes. Recientemente Can Yaman ha estado promocionando su nueva serie, en la que interpreta a. La serie ha tenido una gran acogida por parte del público y la crítica, y muchos la consideran uno de los mejores trabajos de Can Yaman hasta la fecha. Además de ese, el actor también copyright N estuvo trabajando en una película, en la que comparte pantalla con. La película se espera que se estrene a finales de este aún más menos hoy ya ha generado mucha expectativa entre los fans. Pero además de estos proyectos, copyright mood ese podrá estar tramando Can Yaman. Se rumorea que estuvo considerando la posibilidad de producir su propia serie, una historia que refleje sus valores y su visión superíndice 3N del mundo. Un proyecto ambicioso que le permitirá tener un control creativo total y mostrar una faceta diferente de su talento. También copyright N se habla de posibles colaboraciones con directores italianos de renombre, lo que podrá abrirle las puertas al cine de autor y consolidar su reputación superíndice 3N como actor serio. Las posibilidades son infinitas. Así que, como ven, Can Yaman tiene un futuro prometedor por delante. Con el apoyo de su benefactor misterioso, su talento innato y su dedicación superíndice 3N al trabajo, no hay duda de que seguir cosechando con diéresis copyright hitos en los aún más menos os venideros. Pero copyright significa realmente esta inversión superíndice 3N millonaria para la industria del entretenimiento turco? ¿Podrá marcar un antes y un después copyright ese en la forma en que se financian los proyectos audiovisuales en Turquía? ¿Podrá inspirar a otros actores y productores a buscar fuentes de financiamiento alternativas y a apostar por proyectos muy ambiciosos? La respuesta a estas preguntas aún estuvo por verse, pero lo cierto es que la situación superíndice 3N de Can Yaman podrá asentar un precedente importante y abrir nuevas oportunidades para el talento turco. Y hablando de la industria turca, es importante destacar el auge que ha experimentado en los últimos aún más menos os. Las telenovelas turcas han conquistado corazones en todo el mundo, y actores como Can Yaman se han convertido en verdaderas estrellas internacionales. Este fenómeno superíndice 3N ha generado un gran copyright ese en la cultura turca y ha impulsado el turismo en el país. La inversión superíndice 3N en la carrera de Can Yaman podrá interpretarse como una apuesta por el futuro de esta industria y como un reconocimiento al talento y la creatividad del pueblo turco. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre el benefactor misterioso de Can Yaman. Como hemos visto, la identidad de esta persona sigue siendo un enigma, pero las posibilidades que se abren para el actor son realmente emocionantes. En resumen, hoy hemos explorado el misterio que rodea la inversión superíndice 3N millonaria que Can Yaman ha recibido, hemos analizado las posibles identidades del benefactor y hemos repasado los proyectos actuales y futuros del actor. Un tema jugoso que nos ha mantenido pegados a la pantalla. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright N creen ustedes que es el benefactor misterioso de Can Yaman? ¿Qué copyright tipo de proyectos les gustaría ver a Can Yaman protagonizando en el futuro? ¿Creen que esta inversión superíndice 3N podrá cambiar la industria del entretenimiento turco? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, du copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias por todo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, a su que mantu copyright nanse conectados para descubrir que copyright N es el misterioso benefactor de Can Yaman. Hasta la superíndice 3 Sima.